El día de hoy es el economista Francisco Rumbea, catedrático y experto en macroeconomía. Hablaremos sobre el tema de la semana, que es la eliminación del subsidio al diésel. Buenos días, economista, bienvenido al 96.9. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los radio oyentes también. Economista, ¿cuál es su impresión como experto en temas macroeconómicos con respecto a la eliminación del subsidio del diésel? Algunos dicen que va a afectar a la economía, a la economía del hogar ecuatoriano, otros dicen que es realmente la solución a un subsidio que tiene más de 50 años y que esto debió haber sido temporal y que ha pasado a la historia y que no, algunos gobiernos han intentado eliminarlo, pero no han tenido la fortaleza, digamos, electoral para lograrlo. O de aceptación para lograrlo. ¿Usted qué considera realmente que es lo que necesita el Ecuador de manera imparcial? Buenos días nuevamente, muchas gracias por la invitación, pero usted me ha hecho dos consultas, Ajá. que si va a haber afectación a la gente y que si esta es una medida que produce un cambio en la política fiscal. Y las respuestas ambas es que ambas cosas son ciertas, digamos, ¿no? Pero habría que entender un poquito más el problema, quizás desde el planteamiento. A ver, si lo ponemos un poquito para que la gente a pie escuche y entienda, eh, todo impuesto es una transferencia de los ciudadanos al Estado y el subsidio es una transferencia del Estado a los ciudadanos. Entonces, cuando yo elimino un subsidio como política económica, lo que estoy haciendo es equivalente a un aumento de impuestos. Estoy pasando ingresos de la gente al Estado, ¿ya? En ese sentido, es correcto decir que va a haber un impacto sobre la gente de a pie. Ahora, la pregunta es, ¿este impacto tiene alguna relevancia en relación al costo que tenía el subsidio? Y la respuesta a eso va a ser, bueno, va a depender de qué cosas hacemos para compensar esa medida. El gobierno ha planteado originalmente compensar a los transportistas de, por ahora, transporte público urbano, y quedan por fuera el transporte privado de mercadería, entre esos el de alimentos, por supuesto, ¿no? Entonces ahí va a haber un impacto. Ahora, habría que pensar si 1.200 millones de galones, que en un año deberían dar en tiempos normales un costo adicional, digamos, 1.200 millones costarían importar en este momento 4.800 millones de dólares, porque más o menos cuestan $4 en la práctica. Ahora lo hemos subido $1, es decir, el Estado está ahorrando 1.200 millones de dólares en esa importación anual. De esos 1.200 millones de dólares, una parte la va a ir a compensación, pero para efecto práctico, lo que vamos a decir es que de los 1.200, digamos 1.200 millones de dólares, 300 millones de dólares regresan al transporte público y 900 regresan a las arcas del Estado. En el neto, el efecto es positivo para el Estado. Más allá de que hay unas cifras ahorita que se explican y que se dicen que como todavía no lo estamos haciendo anualmente, sino a mitad de año, y estamos haciendo unas compensaciones adicionales por una sola vez a sectores como el arrocero, a ciertos sectores agrícolas, entonces pareciera como que no hay ningún beneficio para el Estado, pero sí lo va a haber. Lo que tampoco podemos desconocer es que va a haber un efecto sobre el transporte privado de mercadería, y ese efecto sobre el transporte privado es lo que hay que tratar de entender si es que no tiene un gran impacto. Y mi impresión es que, más allá del poder de mercado de los transportistas, es que eventualmente no va a ser muy significativo en los precios de los comestibles. Economista, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo esta mañana y por supuesto para todos aquellos que nos escuchan, estamos hablando con el economista Francisco Rumbea el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Esto obedece también al que como ciudadanos a la larga nos vamos a adaptar, nos vamos a acostumbrar y a qué tiempo para todos aquellos que nos escuchan podríamos ver resultados en el que, bueno, ha sido una buena decisión. Todos los ecuatorianos tenemos que ir al ritmo de las decisiones que tomen los que están en la cabeza en este gobierno. Sí, es una buena decisión porque de los, digamos, 1.200 millones de galones, cerca de un 25% iba para el transporte privado de mercadería, el 75% iba a otros destinos. Entonces, si uno se pregunta, bueno, si yo quiero hacer una medida en donde le pido a la gente que contribuya al Estado y el Estado
un cuarto de lo que dice hacer lo consigue y el resto lo despilfarra, entonces es una mala medida. Por tanto, es bastante ineficiente, que podemos hacer mucho con esos 900 millones de dólares en vez de distribuirlo en tráfico en la frontera, contrabando en alta mar, contrabando intersectorial y minería ilegal, que es donde está yendo también el diésel subsidiado. Por tanto, desde una perspectiva criminal es completamente buena la medida. Y para mantener la calma para muchos que todavía tienen la cara arrugada con esta medida, ¿qué tiempo o qué plazo se podría dar como para ver resultados y decir, bueno, ha sido bien y bueno, debo ir al ritmo de todo esto? Porque muchos, ayer al menos conversaba con mi concuñado, dice, yo tanqueaba con 37, ahora con $50 mi carro, y andaba mal lo morado que ni siquiera quiso comer. ¿Qué plazo podríamos decir y ya ver los resultados y ver algo en el que se mantienen las calmas y las cosas van marchando de la mejor forma? ¿Qué podría decirle usted a los ecuatorianos? Sí, mire, o sea, aquí la respuesta a su cuñado será, eso no va a cambiar, no es que te va a bajar en el futuro el precio del diésel, ¿ya? De ahí para adelante, si pagabas 37, ahora pagas 50, seguirás teniendo que pagar 50. Eso no va a cambiar, o sea, la eliminación de subsidio es como una reducción del impuesto, en la práctica es eso. Ahora la pregunta es, esos $13 que está pagando de más, es una contribución, digamos, que estaba recibiendo del Estado, y por cada uno de esos $13, digamos, por ponerlo así, habían $45 que iban a parar a manos equivocadas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si lo miramos así, entonces diríamos, ¿sabes qué? Si el Estado es capaz de ordenarse mejor, en el futuro no va a haber problema. Es como que en la práctica este ahorro equivaldría a subir el IVA a 3 puntos porcentuales. Háganse esa idea. Es decir, en vez de eso, preferimos el IVA del 18%, la respuesta va a ser, yo prefiero esta subida de combustible que un IVA del 18%. Economista, usted ha hablado de que el 25% realmente va en conclusión a los fines en los que el subsidio fue concebido, ¿verdad? Pero Correcto. el resto no, y eso es lo que a muchos nos ha preocupado y estamos a favor en lo personal de la eliminación. Pero otros también hablan de una estrategia, una opción importante o interesante, que sería la focalización del subsidio para lo que realmente fue concebido, es decir, para para lo que es prioritario mantener, para que no haya esta exacerbación social, por ejemplo, para los transportistas pesados, con un cupo tal vez que les permita a ellos obtener este beneficio del Estado sin que afecte o que sea una excusa para que afecte a la economía del ecuatoriano al subir de los precios de la transportación. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, ¿Esto sería una buena alternativa o sería peor? Mire, el gobierno ha decidido que la focalización se va a dividir de dos maneras. Va a ser una compensación que debería ser permanente. Ahora se ha dicho que por 8 meses hasta reestructurar la forma permanente al transporte público de pasajeros. Y si me preguntan a mí, debería ser el transporte urbano de pasajeros, ¿ya? Pero por ahora también está haciendo una compensación de transporte interprovincial de pasajeros. Pero no está compensando el transporte privado de mercadería, no lo está compensando. Sí está compensando algunos sectores agrícolas que, por ejemplo, usarían mucho el diésel, el arrocero, los sectores en general y algunos sectores empresariales que podrían reconvertirse a otros sectores, o, por ejemplo, los que tienen motores más ineficientes en pesca, etc. Para eso hay una compensación puntual, pero esa sería la focalización. Y yo creo que es conveniente pensar que no se abra el abanico mucho al transporte privado de mercaderías, porque no todo es alimento. Es decir, si usted piensa realmente, lo que sucede es que por esa razón es que hemos tenido lo que hemos tenido, por querer abarcarlo todo. Lo que terminaron recibiendo beneficios son cerca de 10.000 excavadoras de grúa que están en minería ilegal, todos los que hacen transporte ilegítimo en frontera y en alta mar. Por tanto, si volvemos a abrir la puerta de que vamos a decir, vamos a tratar de compensarlos a todos, echa la ley, echa la trampa, ya buscarán la manera y volveremos a caer en lo mismo. Desafortunadamente, esto era una de las razones por la cual por cada $1 que queríamos llegar con la gente, perdíamos 3. O sea, costaba 4, pero solo 1 llegaba a la gente. A la gente correcta, digamos. Claro. Así pues. Economista, y por ejemplo, algunos dicen, bueno, si ya no hay subsidio
al IES, y una forma del Estado compensar el subsidio que tenía eran los aranceles a los vehículos livianos y pesados, etcétera. ¿No sería prudente también eliminar estos aranceles para que los vehículos vengan con un mejor precio, como es en otros países? Porque el precio de los vehículos está mucho más elevado que en otros países en comparación de la región. ¿En la economía eso nos ayudaría o no? ¿O sería a ver, igual? mire, si usted me pregunta a mí, déjeme reforzar la idea. La eliminación del subsidio es una subida de un impuesto y eso es una decisión política. Le estamos transfiriendo de la gente al Estado una cifra de 1.200 millones de dólares. Si yo le pregunto al financiero de la empresa de transporte si esta es una medida buena, va a decir que no es una medida buena, porque está pagando más. Entonces, yo no puedo convencer a alguien al que le estoy quitando plata de que esto va a ser bueno desde el punto de vista financiero. No es bueno desde el punto de vista financiero, pero ese no es el análisis económico correcto. El análisis económico correcto es si el Estado estaba siendo eficiente al trasladar esos recursos y no despilfarrarlo como estaba despilfarrando. Ahora, para compensarlo, y ahí venimos a la conversación de nuevo, tenemos que priorizar. Si usted me pregunta a mí, dar aranceles para que el transporte privado de mercadería se mejore artificialmente sobre otros sectores, es decir, un arancel preferencial. Todos los demás, los que compramos vehículos, tenemos que pagar aranceles, pero ellos no. Y entre esos ellos no, hay transporte que se dedica a cosas que no son prioritarias. A mí me costaría pensar que eso sería prioritario. Usted mencionó el caso de la seguridad social, mencionó el caso de la seguridad. Hay otras cosas donde creo que socialmente se podrían gastar mejor esos 900 millones de dólares que darle a los transportistas privados de mercadería. A no olvidar que en el Ecuador el transporte privado de mercadería no es muy competitivo, sobre todo en el sector agrícola. Y el problema no es tanto el diésel, el problema es que como tienen poder, cada que pueden, utilizan ese poder para, digamos, subir los precios. Me dice, ha subido el equivalente al 50% del diésel, entonces yo voy a subir el 50% del precio de venta. No tiene ninguna proporción ni ninguna relación, no, porque no es que ellos son solo diésel, pues no. Entonces no es que todo el costo de transporte es diésel. Pero sin embargo usted ve que el precio de la papa, el precio de algunos alimentos se suben no solo 50%, sino hasta 100%. Con lo cual lo que se deja ver es que tienen un poder y el primer problema no es el diésel, el problema es que tienen un poder que habría que estudiarlo y entenderlo en cada mercado para ver cómo se corrige. Porque lo que ha pasado ahorita es que se les ha acabado la excusa. Ya de aquí para adelante no van a subir a cuenta del diésel. Entonces tendrán que buscarse en el futuro una nueva excusa. Y si tienen poder, encontrarán esa excusa. Mañana será cualquier razón, que las calles asfaltadas, que los neumáticos, que el aceite, que cualquier razón será suficiente para justificar el alza de precios, si es que tienen poder de mercado. Perfecto. Alex. Sí, bueno, ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, ya 25. Economista, tenemos más preguntas. Yo lo que digo en la manera personal, paciencia. Muchos de pronto sentirán ese caramelo, no lo dulce, lo del amargo. Es cuestión de darle tiempo al tiempo. Si en su momento muchos lo han cuestionado por el tema de que si se aumentó el IVA a un porcentaje, por el sencillo hecho de que era por la seguridad, muchos lo cuestionan, pero ahora vamos a ver si este subsidio, los resultados pueden ser los más favorables para todos los ecuatorianos, que lo vemos de la mejor forma para el bienestar de todo el país. Economista, muchísimas gracias. Ha sido un gusto aquí en este espacio informativo tenerlo. Y muy pronto en otros temas también poder dialogar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Okay. Ha sido el economista Francisco Rumbea. Hemos hablado sobre la eliminación del subsidio del diésel. Y tenemos noticias internacionales, Alex. Sí.